El Sistema AS presenta los temas y los personajes que son noticia en el Huila y Colombia. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. Con esta música me siento en su consultorio, doctor Liévano. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias por tenerme aquí con usted. Muchísimas gracias. Pues hoy se vino usted al mío, al Bueno, consultorio mío. Muy gentil. Es el doctor Jorge Enrique Liévano Rodríguez, un médico cirujano prestigiosísimo, javeriano, es psiquiatra, es neurólogo, psiquiatra de niños, es psicoanalista también. Sí, me dice psicoanalista de adultos, niños y adolescentes también. Sí, señor. ¿Usted cuántos años tiene, doctor Liévano? ¿Qué parezco? Por los... No, tiene 60, me imagino yo. Qué amable, mi gentil. Le voy a mandar un premio de Navidades. No, yo tengo 81 cumplidos. ¿Y su trayectoria a nivel general, cómo se puede abreviar? Bueno, yo soy bogotano. El hijo mayor del hijo mayor, mi padre Luis Enrique era abogado, ya muerto, y tuve seis hermanos, una hermana. Por ser el hijo mayor, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Algunas cosas lo prefieren a uno, pero por otras le cascan más porque uno tiene que ser el ejemplo para los que le siguen. Bueno, de todas maneras, mi formación fue muy especial porque tuve la oportunidad no solamente de tener un muy buen hogar y buenos padres, padre y madre, sino que también por el lado de mis abuelos, de lado y lado. Pero aquí localmente, Hermógenes Liévano, que fue un formador de fortuna y muy conocido, filántropo, pues tuvo muchos negocios, etcétera. Y era inicialmente como el psiquiatra y el psicólogo de aquí, el psicoanalista de aquí de Neiva, del Huila, porque todo el mundo iba a consultarle toda clase de cosas, aun cuando él no tenía, era negociante simplemente. Entonces, le consultaban del matrimonio, del ganado, del negocio, del problema que tenían aquí y allá. No importa qué problema tuvieran, le consultaban y él les daba su idea, su consejo, y eso pues en cierta forma fue parte de mi formación, el ejemplo de él. Él era un filántropo y entonces ayudaba mucho a la gente. Y los martes, por ejemplo, nos reuníamos en casa de él para hacer el día de los regalos para la gente pobre. Entonces era una audiencia que duraba de las 8:30, 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y mi hermano Álvaro, que me sigue a mí, y también es médico, nos graduamos el mismo día de médicos cirujanos en la Javeriana, y pues nos juntábamos para ser los secretarios de él. Entonces pasábamos todos los regalos para los pobres, así sea un chocolate o café o camisa o pantalón o lo que fuere, pero con algo se iban. Entonces ese era todos los martes el oficio de nosotros de ser secretarios del abuelo. Y él nos enseñó muchas cosas, no solamente a ser muy honestos y muy rectos, sino a tener una filosofía de vida muy especial. Yo creo en parte la razón de ser médico, yo y mi hermano, y en la familia hay como 45 médicos, bacteriólogas, odontólogas, de qué sé yo, de enfermeras, de cuánta cosa hay relacionada con la medicina y muchas especialidades. Entonces eso en parte se debió a él, porque él era el vecino del doctor Luis Felipe Cabrera, un médico muy famoso aquí también, que era vecino de él, eran muy muy amigos, todos los días se reunían, y entonces él idealizó al doctor Cabrera, Luis Felipe, y pensó para sí mismo, hombre, qué bueno que tuviera yo unos hijos, unos nietos médicos. Y ahí salió la chorrera y se volvió un hábito, una adicción, sí. No estoy seguro qué, pero pues ahí por ese lado seguimos todos, muchos. Entonces, aquí hay varios médicos, Liévano, estaba Hernando que recientemente murió, urólogo,
Roberto, que es gastroenterólogo, Ricardo, ginecólogo, la prima doble mía, Uldarico, que fue tío mío, pues era pediatra, y así hay una cantidad de otros que han estado en la profesión. Bacterióloga, una hija de él, total de que ese es parte de mi nacencia y asencia. Tal vez la psiquiatría es lo curioso, que se haya ido por ahí, neurólogo, psiquiatra. Pues le voy a contar una anécdota. La anécdota es la siguiente. Mi madre estaba embarazada conmigo y entonces leyó a Rasputín y pensó para sí misma, y creo que lo dijo: hombre, qué bueno que tuviera yo un hijo que aprendiera la hipnosis para ayudarle a la gente. Pasaron los años y yo tenía ya unos 10 años, algo así, 12 años, y entonces me contó. Y me pareció extraordinario. La idea de la hipnosis, pues sí, buenísimo. A mi hermano Álvaro le regalaron un libro de hipnosis y entonces él no lo leyó, lo dejó a un lado, pero yo sí fui y me lo leí, pero no me leí sino 2/3 partes. Entonces me pareció extraordinario eso. Entonces me dio por hipnosis a esa edad. Y hipnoticé a un primo para que le fuera mejor en matemáticas, aritmética, porque era muy malo, y logró pasarla, porque se concentró y qué sé yo, y lo pasó. Entonces después, a medida que avancé en la adolescencia, lo apliqué para muchas fiestas y qué sé yo, pero para también demostraciones médicas y para ayudar a los médicos localmente para las aplicaciones de la hipnosis, para disminuir el dolor, para cirugías menores, etcétera. Entonces, y los odontólogos, así que me fue muy bien con eso. Eventualmente lo usé, pero ya se me encarrilaba yo por la idea de cómo ayudar a la persona con la mente y cómo la persona podía ayudarse a sí misma o a los demás a través de no solamente pensar, sentir y luego actuar, discerniendo qué era lo mejor, buscando mejores respuestas, buscando insights. Se llama insights lo que uno encuentra dentro de sí, que le ayuda a entender las cosas de sí mismo, los demás. Entonces me pareció extraordinario y entonces comencé a leer mucho a Sigmund Freud y a muchos otros autores que tenían que ver con la psiquiatría. Y entonces eventualmente, después de haber salido médico en la Javeriana, pues yo fui gimnasiano del Gimnasio Moderno, salí directamente a la Javeriana y entonces allí me encantaba la anatomía y qué sé yo, era la materia más difícil. Inclusive fui por muchos años allí monitor, es decir, como instructor de anatomía. Entonces en la Javeriana también tuve muchas ligazones, una liga con la parte de la hipnosis, y así avanzaron los años y lo apliqué más y más a la medicina. Entonces, pues en los clubes de médicos y qué sé yo intervenía o ayudarle a las tesis de distintas personas, las tesis que incluían hipnosis. Así que ya tenía la vena para la psiquiatría. Y me pareció extraordinaria. La mente es obviamente infinita y hay mucha oportunidad de intervenir y hay tanta enfermedad mental en el mundo, ciertamente aquí en Colombia y aquí en el Huila en particular, en lo que se refiere a nosotros localmente, pues porque hay unos medios limitados, hay unas limitaciones de la educación, etcétera, y económicos que hacen que incida más algunas de estas dificultades emocionales, mentales, interpersonales, del matrimonio, de sociales. Es decir, que haya más crisis personal, humana, de desespero. Obviamente que sí, porque cuando se tiene hambre, pues más desesperado se encuentra uno. Y cuando políticamente hay problemas severos, como los hay ahora, pues mucho más. Pero cuando ha habido la violencia y además de eso la guerrilla, etcétera, etcétera, pues eso todo incide en la
manera como nosotros los seres humanos respondemos, quizás defensivamente, a veces hasta paranoico, volviéndonos paranoicamente defensivos, o simplemente con temores, ansiedades que se convierten en nuestros enemigos dentro de uno y de afuera también, ¿no? Yo le preguntaba a algunos personajes que he entrevistado en este programa que me definan cómo es el huilense, pero no había tenido la oportunidad de preguntarle a un psiquiatra psiquiátricamente cómo se define al huilense. Bueno, y Freud decía que toda condición humana es multideterminada, es decir, tiene distintas razones de ser, no es solamente una o dos solamente, sino que tiene distintas razones de ser. Así que cualquier explicación que yo dé acerca de otra persona, de mí mismo o de una condición, va a tener muchos factores contribuyentes a que eso sea así. Obviamente está la parte genética, de dónde venimos, qué herencia tenemos, qué ejemplos tenemos de quienes iniciaron, por así decir, la raza huilense. Ciertamente, quienes iniciaron la raza, por ejemplo, antioqueña, dejaron otra incidencia acerca de la cuestión de los negocios, de ser negociantes, empujadores. Aquí nos llamaron que nosotros vivíamos, para comenzar, en el Valle de las Tristezas. Hombre, pues ya eso lo deja uno marcado. Si a uno le dicen este es el idiota del pueblo, pues aun cuando sea el más inteligente, algo le queda, ¿no? Claro. Y entonces cuando dice que uno nació o vive en el Valle de las Tristezas, eso crea una imagen del lugar, de los habitantes del lugar, y como están, además de los zancudos o el paludismo, estaba para comenzar también no solamente el calor de la tierra, sino además de las situaciones ambientales, estaba ciertamente el ejemplo que nos pudieron dar aquellas personas que vinieron a conquistarnos. Entonces habría que entrar también a entender un poco quién nos dio los ejemplos para comenzar y cómo era la manera de ser de las personas que originaron este terruño, la mayoría de las personas. Lo que le estoy entendiendo es que empezamos mal. Hombre, sí. Empezamos mal porque aun cuando me siento muy orgulloso de ello, por otro lado tengo que ser muy realista. En España, el que tenía dinero era el señorito. Entonces ya había una extracción social muy grande. Y el que no lo tenía tenía que decirle al otro su merced. Entonces ya había una sumisión al su merced. Su merced era la señora o el señor más de alta categoría. Y entonces ya entraba en una discriminación social, ya entrábamos en las distintas maneras de verse a sí mismo o de ver a los demás. Y el señorito simplemente estaba allí para divertirse, para hacer dinero o la guerra, pero no para trabajar. El trabajo era una desgracia. El señorito que trabajara lo veía mal la sociedad, dentro de la sociedad de los señoritos o las señoritas. Entonces ya se ve cómo nacen ciertos valores humanos en la manera de pensar, de sentir, de actuar. Entonces el trabajo no ha sido lo más obvio, así como lo es para el antioqueño, aquí para el huila no ha sido lo más obvio. Nos quedamos de señoritos, pues. Nos quedamos sin el deseo muchas veces de trabajar, tanto como pudiéramos, tanto como tenemos potenciales y capacidades para hacerlo. Es decir, que desaprovechamos nuestras habilidades y talentos o la dinámica de nuestras capacidades para poder producir más. Es decir, y mejor. Que con realismo, doctor Liévano, se confirma que somos o perezosos o lentos u opitas en el término de lento. Coloquial. Sí. Sí. La palabra coloquialmente quiere decir que es una persona ingenua, pasiva, que no es muy productiva, que es cada vez lento en actuar y en hablar, lenta en quizás interactuar y producir, lenta en todas sus dimensiones, las dimensiones humanas.
entonces ya habla de por sí algo que se describe para esa persona, para ese grupo de personas. Sí, pero sin hablar mal de los huilenses, que no lo podría hacer usted y tampoco yo, poniéndole realismo, no somos los más avispados del país. No somos los más avispados. Tal vez corrimos muy poquito y nos picaron las avispas. Sí. Así que... sí. Y entonces se nos quedó eso y lo fuimos pasando de generación en generación. Sí, porque eso se da como un ejemplo, ¿no? Es el ejemplo que se le da a los hijos. Y los hijos se lo dan a los hijos de los hijos, que son los nietos del que comenzó el grupo familiar, etcétera. Entonces, sí, obviamente es un ejemplo que se transmite. ¿Y los más avispados se volvieron políticos? Depende cómo se mira. Porque cuando se creen más avispados, muy con frecuencia son los más idiotas. ¿Por qué son los más idiotas? Porque son los que hacen porquerías, las cosas corruptas, que ellos creen que se pueden salir con eso. Y eventualmente, tarde o temprano, les cae la mano de la justicia. Y como lo vemos hoy día, muchos de ellos terminan en la cárcel. Afortunadamente. Y eso es lo que nos tiene también atrasados en el departamento, porque no hay líderes de la suficiente envergadura y calidad para nacionalmente sacarnos del atraso. Pero fíjese usted, ciertamente personas como el abuelo mío, éramos en el Líbano, o como otras personas como Leonidas Lara, o como Oliverio, el hijo de Leonidas, pues fueron grandes empresarios, sí, y dieron un muy buen ejemplo, no solamente para su familia, sino el conglomerado de la gente. Y no era que tuvieran nada súper especial, ni de herencia, ni de naciencia, ni de fortuna para comenzar. Ni siquiera academia, pues. No, nada. De academia muy poco. Entonces, ¿qué tenían ellos? Ellos tenían ciertos dones que yo creo que también venían con la familia, con sus propios padres, qué sé yo, que les dieron unas directrices para poder seguir y dirigir sus acciones y sus vidas y procurar ser de bien para sí mismo y los demás, y especialmente con la familia. Entonces, esto es muy, muy importante. Y tenían ambiciones, tenían deseos de superación, tenían... Pero eso no es normal, no es connatural a los seres humanos todos. ¿De ser qué? De tener aspiraciones, de aspirar a superarse, de crecer. Desafortunadamente no. Hay muchos que no tienen ambiciones. ¿Por qué? Hay un dicho en inglés que dice, there's not a good gift that doesn't go unpaid. No hay ninguna cosa, regalo especial o cosas buenas que suceden por lo que uno no tenga que pagar un precio. Entonces el éxito trae muchas otras cosas consigo, no solamente por la competencia, sino que va a tener potencialmente más enemigos y uno crea una serie de situaciones donde lo envidian más quizás, donde tienen más inquina con uno porque uno logró hacer plata y el otro no. Entonces hay mucha gente que simplemente ve al otro que tiene un morral y como tiene un morral ya la considera tal vez rico y entonces ya le comienza a tener rabia a esa persona que tiene el morralito cuando lo tenga vacío. Entonces así comienza la cosa. Entonces la persona que tiene ambiciones paga un precio y a veces un precio alto. Por ejemplo, lo puede llegar a que, como al caso de Oliverio Lara, que terminó con el hecho de que a él lo mataron simplemente por envidias acerca de cosas económicas, etcétera, y él mismo se enterró a su propia tumba porque lo obligaron a hacer eso. Entonces a Gloria, su hija, la secuestraron y la mataron por la misma razón. Y ha habido mucha gente como ellos que corrieron la misma suerte por no solamente quienes eran en cuanto a dinero o a posición social, sino a sus capacidades. Quizá por lo mismo, doctor Líbano, mucha gente decide no ponerse a crecer mucho y se resigna a sobrevivir porque peligra menos. Allí está uno de los defectos, creo yo, en contrario a las cualidades del huilense.
el huilense es muy resignado, demasiado resignado. Eso comienza tal vez hasta por la religión, que le decían a uno que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Entonces ya no haga mucha plata porque eso es malo, eso es pecado, eso es peligroso. Más le vale quedarse pobre porque hay cierta... Los ricos no irán al buenas, cielo. Exactamente. Uh-huh. Entonces, eso tiene muchos otros pormenores, pues, muchas razones de ser. Y el quizás ser resignado era tomado como algo, como parte inclusive del catolicismo, de que todos teníamos que aprender a lidiar con esas... ¿Nos hizo daño la religión? ¿Nos aplastó más? A ver, no puedo hablar en general. A muchos les pudo haber hecho mucho, mucho bien, pero a otros sí les hizo daño. ¿Por qué? La diferencia. No tanto quizás por los principios, sino como cada cual los aplicó. Entonces, así una persona lo puede aplicar para llegar más lejos, para lograr más éxitos, y otro lo toma como para frenarse, para no tener tantas ambiciones, para crear, ser humilde, para no competir tanto, para no ser tan agresivo en una forma positiva de tener el ímpetu, el deseo, la intención de salir adelante, de echar para adelante, sino de que, bueno, ya yo tengo suficiente como para comer hoy y ya mañana veremos. Entonces, eso se ve mucho, por ejemplo, en la costa, con algunos grupos sociales, donde se contentan con el pescado que pescan para hoy, pero no piensan en mañana. Entonces ya mañana llegará. Doctor Liévano, en suma nos quedamos resignados, pasivos, y eso se volvió una característica con la cual nos identifican en el mundo. En cierta forma sí, claro. Es el grueso de la población. El grueso de la población. Son las excepciones, personas excepcionales, las que se salen de esa rutina, de ese pelotón. Sí, claro. De que no le temen a la competencia, de que no le temen al éxito, de que no le temen a poder competir, de que están más seguros de sí mismos y creen que sí se puede. Fíjese usted lo que pasó con Obama. El presidente Obama, negro, en Estados Unidos, y conoce al presidente Kennedy y se dice a sí mismo: yo voy a ser presidente, yo quiero ser presidente, y sí se puede, y sí se puede, y sí se pudo, y lo hizo en contra de todas las cosas habidas y por haber, pero lo logró. ¿Por qué? Porque había una determinación en ese individuo a querer ser lo que él quería ser. Hay personas en el Huila, porque estamos hablando en profundo del Huila, que hayan sido esa gran excepción que le causen a usted admiración y grata sorpresa. Sí, claro que ha habido hombres de empresa aquí, que en distintos ámbitos, sea localmente aquí en el Neiva o en Garzón, Gigante, Pitalito, Plata, qué sé yo, que se han distinguido por ser hombres de bien, hombres de trabajo, hombres que se distinguieron por su honestidad, por su bien de gentes. Le voy a dar un ejemplo. Un señor que era conservador, vivió en Campo Alegre, Tobar. ¿Ya sabe de quién estoy hablando? Sí, señor. ¿Quién? Fue concejal de Campo Alegre, fue una figura sobresaliente, no sé el nombre. Fue un ganadero, fue un arrocero, fue una persona que nació en la pobreza y creció en la pobreza, y poquito a poquito logró cultivar alguna cosita en una cosa muy pequeñita de tierra que el padre le dio para que cultivara café, y el dinero que cogía de esa siembra en ese pedacito pequeño de tierra lo reinvertía hasta que logró comprar un terrenito más grande, y luego una finca, y luego terminó con una arrocera, y luego con mucho ganado, y se hizo político, y una persona que fue de bien
de mucho bien para la comunidad y un ejemplo para el Huila. Y así lo fueron, ciertamente mi abuelo y Oliverio Lara y muchos otros que pasaron por esa... Pero estamos hablando del pasado, ¿no hay en el presente personas que podamos destacar? Sí, hay personas que se puedan destacar. Sin embargo, como hacen las abuelas para comenzar, luego quienes siguen, las hijas, etcétera, hay que usar un sedazo para cernir lo que sirve y lo que no sirve. Y entonces, después de que se usa el sedazo, pues muchos no pasan los requisitos de poder ser lo que queremos que sean nuestros líderes. Porque estamos hablando de que tiene que ser honesto, de que la riqueza tiene que haberla conseguido a pulso. En lo posible, ¿no? No sí. Necesariamente heredar no es malo, es bueno, pero simplemente de que si la persona ha demostrado desde pequeño ese tesón, ese deseo de seguir adelante, de triunfar, de hacer, de producir, de ser un buen ejemplo, de compartir, eso le hace una persona especial, diferente a las otras que simplemente lo toman más a la ligera. Veo, doctor Liévano, que no hay muchas personas para nombrar hoy, o porque han heredado solamente, o porque su riqueza es de pronto puede haber sido oscura, o por lo menos dudosa. Hoy día las monedas, el dinero, el haber de muchas personas simplemente han seguido ese camino, bien sea por el lado de una persona en la familia o de alguien que heredó ese dinero o que pasó ese negocio o que hizo negocios sucios para poder hacer esa fortuna. Así que hay muchos que han pasado por ese. Estamos hablando con el doctor Jorge Enrique Liévano Rodríguez, es médico cirujano, es psiquiatra, es neurólogo y es psicoanalista. Después le pregunto un poco más sobre la hipnosis. ¿Siguió ejerciendo? Lo he usado de vez en cuando. En medicina y en psiquiatría lo usé. Últimamente no lo he usado, simplemente lo uso tal vez conmigo mismo. Por ejemplo, yo por así decirlo, me auto-hipnotizo para dormirme en 2 minutos. Mi señora, cuando yo le dije, hasta mañana, que pase buena noche, y a los 2 minutos yo estoy dormido. Me fui, porque yo logro como meterme dentro de mí mismo y pasar a otro plano distinto. Entonces, y cuando lo hace, ¿también pone el despertador de su mente para decir a qué hora se levanta? Pues mire, hoy yo enseño por muchos años en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, junto con la Asociación de Psicoanalistas de Estados Unidos. Me nombraron uno de 100 psicoanalistas para dar clases de psiquiatría y psicoanálisis en la China. Eso fue hace como 15 años, 12, 13 años. Y entonces he estado dando clases de eso desde entonces a las 10 mejores universidades de la China y a Hong Kong y Taipei. Y esta mañana yo tenía que levantarme temprano para dar la clase, el seminario con ellos. Entonces puse mi despertador a las 6:15. ¿El físico? El físico lo puse a las 6:15. Y yo me desperté a las 6 para apagar el despertador. Entonces me fui a bañar, a vestir, a tomar un refrigerio y prepararme para el seminario. Entonces, como que la mente toma control inconscientemente y logra tener como una disciplina para que la persona haga ciertas cosas que en cierta forma uno espera de sí mismo. Y entonces esa era una como autosugestión o autohipnosis practicada en mí mismo para poder lograr un hábito del sueño que me es muy beneficioso. Sí, señor. Vamos a hablar de hipnosis y vamos a hablar de sus clases en China en unos instantes. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Por sus ciudades y sus paisajes, sus tierras fértiles, su energía, por sus industrias y artesanías, por el bambuco y la arqueología, por el turismo y el encanto de sus gentes, porque es todo un paraíso para descubrir. Enamórate, enamórate, enamórate.
mensaje del Sistema AS. El Huila es uno solo con el Sistema AS. Las mejores emisoras son del Sistema AS. El Huila es uno solo. El Huila es uno solo con el Sistema AS. Estamos en el consultorio del doctor Jorge Enrique Liévano Rodríguez, que hemos trasladado aquí a los estudios del Sistema AS. Permítame, redondeamos y profundizamos en el tema de la condición de los huilenses. Hay una especie de negación del Huila y consideran un atropello que alguien diga que somos lentos o que no reaccionamos fuerte o que nos dejamos irrespetar del país. Usted como psiquiatra, como psicoanalista, ¿quiere, por favor, sintetizarnos su diagnóstico sobre la condición de ser huilense o del huilense de hoy? Bueno, hablemos específicamente de la última que mencionaste, del no querer reconocer cosas obvias de uno. En psicoanálisis, como decía Freud, la idea es perseguir la verdad, cualquiera que ella sea. Y entonces la única manera de decirse la verdad a sí mismo es reconocer nuestras fallas, nuestras limitaciones, nuestros conflictos, para poder buscar soluciones de acuerdo a ellas. Pero si uno para comenzar niega esos problemas, pues nunca va a llegar a resolverlos. Simplemente le echa la culpa al vecino o trata de racionalizar, de darse excusas a sí mismo, etc. Entonces es muy, muy importante conocerse a sí mismo para poder lograr superar las fallas que uno tiene o los déficits que uno debe mejorar simplemente con más estudio, con más investigación, con más conocimiento, y entonces ya llega a otros niveles superiores que le permiten vencer esas barreras o esos déficits. Pero volvamos a la idea de atrás. Le decía que me nombraron uno de 100 psicoanalistas para ir allá a enseñar a la China, y lo hemos venido haciendo con la Universidad de Yale y la Asociación Psicoanalítica. Es lo mismo que lo que hizo Nixon con las partidas de ping-pong para romper la guerra tensa que tenían la China y Estados Unidos. Y simplemente a través de esa actividad se logró romper esas barreras y llegar a comenzar una serie de contactos y intercambios, etcétera, que rompían esas barreras. Aquí en el Huila, entre las barreras que necesitamos vencer es de reconocer nuestras limitaciones y defectos y poder sobreponernos a ellos. Los antioqueños han hecho una muy buena actividad, una muy buena labor en reconocer esas fallas y remediarlas. Así que ese es parte de su éxito. Entonces, otra de las quizás dificultades o limitaciones es que el huilense es muy descreído, supremamente descreído. Y entonces... ¿Qué quiere decir qué? Quiere decir que no confía. No cree en nadie, no confía. No confía. Entonces, si uno desconfía de todo el mundo, pues entonces ¿con quién puede relacionarse? Se va a quedar solo, ¿no es cierto? Entonces, pues no es sorprendente que el Huila esté... Pero no es un contrasentido decir que somos descreídos cuando al mismo tiempo somos ingenuos y le creemos a todo el mundo. Sí, parecería ser una contradicción. Pero inclusive cuando nos engañan, a veces no queremos reconocer el engaño. Tal vez el embajador de la India. El embajador de la India. Sí. Y después han venido otros embajadores de la India a engañarnos. Claro. Y ha habido muchas situaciones semejantes que han traído consecuencias similares. El hecho es de que uno puede ser hospitable, una hospitalario, persona hospitalario que generoso con el visitante. Claro, naturalmente, y lo somos. Sí. Como huilenses, yo no soy huilense, pero
de familia huilense. Y mi padre era huilense, mi madre era santanderiana, pero, y yo era bogotano, o soy. Pero, y viví la mayoría del tiempo de mi vida, pues en Estados Unidos 50 años y aquí en Colombia mucho menos una tercera parte de mi vida, y la mayoría en Bogotá. El hecho es de que ciertamente hay distinciones muy grandes, quizás por la geografía, las montañas, etcétera, que reducen ciertos territorios a unos límites que imponen otras estructuras, bien sea del hablar, bien sea del comer, bien sea las costumbres, del vestido, etcétera, etcétera, el folclore, de las canciones, etcétera, que eso se distinguen de un departamento a otro y son muy marcadas. Y entonces el Huila ha sido, por estar ya como en una esquina sur, aislado un poco del resto, por las vías también que hubo de penetración hasta aquí, que solamente hasta hace poco se han pavimentado y que se están ampliando y que buscan salida a Buenaventura, etcétera. Y ahora nos acabamos de cerrar Pericongo y quedamos otra vez aislados. Pero ¿sabe por qué no ¿Por qué? un poco Pericongo? Sí. Pericongo se dañó porque se sabía que había el problema. Si inclusive se dijo, se pasó por la radio, por la prensa, había gente que sabía eso y no hicieron nada, absolutamente nada, para prevenir que eso ocurriera. Que hace parte del mismo estilo nuestro. Claro, una desidia. Desidia de los gobernantes. Claro. Desidia de los alcaldes. Sí. Y los demás dijimos, pero no dijimos duro, suficientemente duro. No, tal vez como el tal vez campesino típico mexicano. No, mañana. Sí. Entonces aquí es mañana. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Sí. Entonces, sí. Cuando llegó al Huila, ¿se sorprendió de ver ese estilo nuestro? Pues por vivir tanto tiempo por fuera. Después de vivir 50 años en Estados Unidos, es un impacto grande. Es un choque. El regresar, sí, claro. De que hay tantas cosas que quizás uno por tanto tiempo se identificó con ellas y lo tomó por garantizado. Por ejemplo, el orden. Por ejemplo, el mugre. Botar papeles en la calle. Eso es una cosa tremenda. En Singapur, el que bote un papel al suelo, un chicle, tiene un castigo por el gobierno y le dan una tanda de fuetes con varitas de bambú en los pies hasta lo que lo hacen sangrar. Así que la persona ya sabe que no puede botar papeles, ni chicles, ni nada al suelo, ni cigarrillos. Entonces ya se cuidan y todo eso parece como si estuviera inmaculado, perfecto, limpio todo el tiempo. Pero porque la gente sabe que hay una consecuencia. Me sorprende, doctor Liévano, y lo digo con respeto por usted, que dicte clases en China cuando se supone que la cultura oriental es la que nos enseña a nosotros muchísimas cosas. Como un colombiano, como una persona hoy en el Huila, tiene que levantarse a dictarle clases a los chinos que espiritualmente tienen una formación que uno supondría superior, pues a nivel espiritual, psiquiátrico, neurológico. Bueno, hay que pagar deudas a quien se le deben las deudas. Entonces yo pago mi deuda con la sociedad en el sentido de que estos valores que se pasan o tratan de pasar nos admitieron, no sé por qué, tal vez por política, pero eso es como hacerle cosquilla a una pulga a un elefante. Nosotros no representamos casi nada para llevar el pensamiento libre, el libre pensar, el poder cuestionarnos y decir lo que pensamos, sentimos, queremos y no queremos a voz abierta. Entonces, en la China eso es en contra de los principios del gobierno. Entonces es enseñarlos a pensar libremente. Total de que pagué esa deuda. Pero la idea de regresarme de Estados Unidos, teniendo todas las ventajas que el régimen americano pues le da. Y donde los médicos ganan mucho además. Sí, pero decidí venirme para el Huila. ¿Por qué? Porque hay otros valores más importantes, la familia y los amigos. Entonces la vejez allá es muy triste, muy sola. Entonces yo me vine. Mi hermano vive allá, se casó con americana
y médico. Entonces, y tenemos mucha familia en Estados Unidos, pero yo decidí regresarme por esa razón de ser. Y aquí, en Colombia, aquí he participado en el Botalón, he participado en otras actividades sociales, cívicas, etcétera, y inclusive la radio, con el doctor Salazar, Trujillo, Liberio, y he procurado dar de mí mismo, y por eso yo superviso, fui presidente de la Asociación Colombiana de Psicoanálisis hasta hace 2 años, por varios años, y todavía doy clases allí regularmente, y superviso candidatos de psicoanálisis, y entonces doy seminarios, enseño, etcétera, etcétera. Para legos, ¿qué es el psicoanálisis? Es el estudio de la mente, de las emociones, de la conducta humana, de las relaciones interpersonales, del ser humano, que nos ayuda a mejorar nuestros potenciales y capacidades y de superar nuestras limitaciones y déficits. ¿Atiende usted en consultorio? No tanto. Hoy día ya estoy en una posición, estoy semi-retirado. ¿Alcanzó a hacerlo en el Huila? Sí. ¿Recientemente? Recientemente, ¿Y sí. qué fue lo que más se encontró con esos pacientes que lo visitaban? Bueno, primero, la mayoría de las personas o no vienen porque no quieren o porque no pueden. No pueden por dinero, por limitación económica, porque les parece muy caro. Entonces, si uno tiene hambre, pues la prioridad es hacer dinero para poder comer. Entonces, si le duele la muela, eso ya va de segundo. Y si necesita cirugía plástica, ya pues segundo también. Y si necesita ayuda psiquiátrica, ¿qué diablos? Yo no voy a donde el psiquiatra. Entonces ya es una tercera, cuarta, quinta prioridad. Entonces son por esas 2 principales razones. Y no hay la sofisticación suficiente, porque la cultura no está enseñada a esta clase de situación. Entonces la persona piensa, si voy al psiquiatra, dicen que estoy loco. Exactamente, le quería preguntar eso, porque la gente va hasta el psicólogo, pero cuando ya le dicen de psiquiatra, piensan que el hombre se enloqueció. Sí, entonces ya es una distorsión de la realidad. Y le digo por qué. Porque el psicólogo obviamente no es médico. El psicólogo no tiene conocimiento de la anatomía, fisiología, etcétera, del cuerpo humano, y por tanto de la neurología del cuerpo humano como lo hace un médico. Y además de eso, no tiene un conocimiento de la farmacoterapia, de las medicaciones que hoy día abundan para tratar de ayudar a las personas con problemas de ansiedad, de depresión, ciertamente de la locura o cosas parecidas, y de muchas otras condiciones psíquicas o psicosomáticas, físicas y corporales, y además mentales, o estar entrenado para lidiar con estos problemas. Así que hay una distorsión. Entonces, quizás la palabra psicólogo les parece más benigna. Entonces, van al psicólogo porque la brujería del psicólogo quizás en la mente de ellos es mejor o posiblemente más benéfica, porque no los va a confrontar con las verdades dolorosas, sino por encimita, por el ladito, mucho más superficial. Sí, señor. Y a corto plazo. ¿Hay mucha enfermedad mental en el Huila? Sí, en el mundo hay mucha enfermedad mental, y en Colombia hay una gran cantidad de porcentaje de personas que tienen problemas serios mentales. Muchas veces eso no se descubre, sino con el tiempo, muchos años pasan, hasta que alguien dice, oiga, pero este tipo sí toma mucho más de lo que tiene que tomar, o lo que debe tomar. Yo creo que es un alcohólico. Y la persona se pasa años diciendo, no, yo no soy un alcohólico, yo tomo cuando quiero, cuando puedo, en las fiestas, con los amigos, no, yo no tengo nada de alcoholismo, yo si quiero lo dejo, si quiero lo tomo. Mentiras. Se está engañando a sí mismo y a los demás.
está usando la negación como defensa en contra de enfrentarse a la verdad. Entonces, sí, hay muchos conflictos de carácter mental que la gente no solamente tiene evidentemente, sino de que a corto o largo plazo no los supone como enfermedad. No los conceptualiza. Sí. O no los quiere conceptualizar conscientemente porque se defiende en contra de esa verdad. Yo soy gordo, en este momento estoy gordo y estoy en dieta, me estoy enfrentando a eso todos los días. Entonces estoy perdiendo peso, pero porque se me dio la gana finalmente. Pero uno no puede negar lo que uno es. Entonces yo hago chistes acerca de mi gordura, en vez de ponerme a llorar y a sentirme mal si él me dice gordo. Total de que esa es la verdad. Entonces tengo que enfrentarme al problema, no negarlo o racionalizarlo. ¿Cómo es mejor llevar la vida? ¿Hacerse el tonto y decir no me importa nada? ¿O vivir echando chistes? Usted no tiene la fórmula, pero ¿cómo se vive mejor, doctor Líbano? Se vive mejor si uno vive con la verdad, cualquiera que ella sea. Se vive mejor si uno no se engaña a sí mismo ni trata de engañar a los demás. Se vive mejor si uno logra enfrentarse a sus conflictos o déficits y tratar de superarlos. Se vive mejor si uno puede reírse de sí mismo. La risa es un gran remedio, extraordinario remedio, y nos ayuda. Yo me meto de vez en cuando por 10, 15 minutos al internet a la parte de humor y oigo cantidad de chistes, a veces idiotas, a veces groseros, a veces de lo que sea. Y me río yo un rato solo, y me río un rato y a los 10, 15 minutos lo apago y ya me fui para otra parte, pero ya tuve una sesión de risa. Y yo me entretuve ahí tranquilamente, sin que necesito los hábitos o los hobbies, las actividades que si tengo un deporte mejor, si tengo algo que me llame la atención, cualquiera que sea el hobby mío, que me atraiga, tenga atracción por eso, con los animales, con la tierra, con lo que fuere, así sea silbar, pero que lo haga para yo sentirme mejor conmigo mismo y quizás con los demás. Entonces eso es muy importante, el poder reírse de uno mismo, tener un buen humor, si uno va a decir algo negativo, más le vale callarse y pensar en algo que pueda decir positivo. Entonces pensar no en el vaso medio vacío, sino en el vaso medio lleno. Y uno sabe que todavía le quedó el otro pedazo medio vacío, entonces uno puede comenzar a llenarlo poco a poco con cosas positivas. Sí, depende de la actividad, ¿no? La del juez, la del policía, la del periodista. Claro, claro. Puede aplicar o no esa teoría. Sí, pero por ejemplo, ¿cómo estamos mejor? Estamos mejor hoy día con todas estas cosas que están ocurriendo acerca de la paz, etcétera, pero nos comenzamos a decir la verdad. Entonces la gente comenzó a decir, sincerémonos, hablémonos el uno al otro, dialoguemos, veamos cuál es la vaina. Entonces, ya cuando se comienza a decir las verdades, ojalá en una forma civilizada, sin insultarse, ni pegarse, ni echarse tiros el uno al otro, darse bofetadas o insultos, hombre, pues muy bueno, porque al final podemos llegar a la conclusión, hombre, después de mucho dialogar, discutir, lo que fuere, estamos de acuerdo que estamos en desacuerdo. ¿Qué tanto pesa en la preocupación de los huilenses la plata? ¿Qué tanto pesa el sexo? ¿Qué tanto pesan otras cosas del ser humano? El sexo siempre pesa, especialmente si uno no lo tiene. Claro que el sexo es esencial para la vida, sin eso no existiríamos. Y cuando realmente se ama a alguien y uno como partícipe de esa relación usa el sexo para la relación íntima con esa persona que uno quiere y que lo quieren a uno, hombre, extraordinario. Pero si se usa mal, pues obviamente puede ser autodestructivo. Vienen los embarazos prematuros, vienen los divorcios, las separaciones, vienen las peleas, quizás los celos, quizás muchas otras cosas que van a crear problemas serios y que hacen a esa persona desgraciada. No solamente a él o a ella, sino a sus hijos o hijas. Y van a crear problemas profundos en la familia y por ende en la sociedad. Entonces eso trasciende más allá, como cuando uno
bota una piedrita al agua y hace pan y agua. Entonces salta y salta y salta y crea ondas que se extienden y se extienden y se extienden hasta que llegan a la orilla. Entonces eso ocurre con la conducta humana. ¿Y el dinero? Yo he tratado muchas personas. En mi práctica en Estados Unidos me tocó en la Menninger tratar a las personas quizás con más dinero del mundo. Allí llegaban, porque es un lugar muy especializado, los pacientes psiquiátricos de todas partes del mundo con mucho, mucho dinero. Es decir, yo traté billonarios y eran billonarios que tenían muchos déficits y se sentían muy deprimidos, muy tristes. Y algunos suicidas, algunos se suicidaron. Entonces, eso es de la parte rica. Y no rica, sino súper rica. Howard Hughes, para dar un ejemplo, fue un hombre súper rico, quizás en un momento dado el hombre más rico del mundo. Y este hombre terminó miserablemente, aislado, paranoide, no quería ver a nadie ni quería que nadie lo viera, simplemente defendiendo su dinero. Entonces, el dinero se convirtió para él en una miseria. Hay gente, por el otro lado, la Madre Teresa, que vivía muy alegre y era súper pobre y tuvo una vida feliz y placentera y se llenaba a sí misma y se jactaba de su humildad y de su pobreza y nunca trató de hacer dinero para A, B o C, sino para darle a los pobres. Entonces, cada cual cómo usa esa condición es lo importante. ¿Alguna vez, doctor Liévano, hizo alguna travesura con su capacidad para hipnotizar? Sí. No una, sino 2 y 3 y 4 y muchas más. Recuérdeme una simpática. Bueno. Que no ponga en... No voy a decir las personas. Sí. Pero le cuento el cuento. Cuando yo tenía los 13 años y leí el libro de hipnosis, entonces entré en la parte social, etcétera, y entonces nos reuníamos aquí en Neiva en un grupo que llamaban el batallón, de muchachos y muchachas, todos alegres, contentos, fiesteros, de la gente quizás del más afortunada socialmente o en cuestión de dinero, y muchachas y muchachos. Entonces yo decidí hacer las sesiones de hipnosis con ese grupo. Entonces nos reuníamos con frecuencia. En las reuniones cogimos a 2 personas, 2 muchachas, algunas personas dirían pitigiedes, y entonces... ¿Eso es qué? Pitigiedes es que se las dan de mucho. Ah, ya. Entonces las convertimos en nuestras... Jaime Liévano, que también es médico, primo mío, hijo de uno que fue gobernador de aquí del Huila y senador. Entonces... ¿Roberto? No. José Domingo. Ah, ya. Entonces, yo le enseñé a él hipnosis. Entonces, él se iba primero con la gallina por todas partes, que yo le enseñé a hipnotizar gallinas, y la gallina era para que la gallina pareciera dormida y no se levantara, y ya era la primera clase del hipnotismo. Y entonces después nos reuníamos con él y nos encontramos con estas personas. Con las 2 niñas. Con las 2 niñas, ya no tan niñas. De todas maneras, digamos que una llamaba Ana y otra María. Y entonces él o yo le decíamos, Ana, 1, 2, 3, ¡pa! Y le silbábamos y ya quedaban hipnotizadas. Entonces ya podíamos hacer el show. Sí. Y uno de esos shows consistía en que una de ellas, digamos Ana, después de ser hipnotizada tenía que ir a la nevera y coger la jarra de agua y tomársela a pico. Pero pensaba, mientras la tomaba, que era algo raro que estaba haciendo, pero que quería hacerlo y lo hacía. Y el agua no era agua, sino aguardiente.
No, Dios mío, las claro, emborrachaban. Se Sí. pega una borrachera en la Madonna. Entonces hacía el y después pasaba la cosa y hacíamos el show y la risa, la fiesta. Y esa fue una de las pilatunas que hice. Y así hacíamos muchas. Eran tiempos sanos donde llegó a emborrachar, pero no iban a más. Hoy les dan una pastica a las niñas, las emborrachan y abusan de ellas. Claro. Hoy es bien distinto. Las niñas que llamas tú, que ya no son tan niñas, hoy ya sabemos cómo se embaraza la mujer. La muchacha ya sabe muy temprano qué tiene que hacer o no hacer para evitarlo. Y no lo hace. Entonces una de las cosas que debe hacer, ahí sí debe ser superhuilense, desconfiada. No debe confiar en la copa dejándole en la mesa. Porque a él le pueden echar unas vainas para hoy hay que andar caureados, como se dice. Pues cautelosos. Cautelosos es la palabra, sí señor. Doctor Líbano, lo veo bien de salud a sus 81. Afortunadamente sí. Pues con los kilos de más que usted reconoce. Bueno, no, mire, sí, ya que me acuerdo, le puedo contar esta cosa. Todos los años me he hecho en la vida, especialmente después de que tuve la independencia de los 18, controles médicos de distintas cosas. A medida que crecí, pues vi que era mejor hacer un chequeo anual general y luego del corazón y qué sé yo, el laboratorio. Y entonces todos los años iba haciendo eso hasta que hace 4 años me hice un chequeo regular con el mejor especialista urólogo de la Santa Fe, el doctor Felipe Gómez, es el director del departamento de urología allí. Y entonces me encontró que tenía la próstata un poco grandecita. Me dice, está un poco grandecita. Le dice, caracho, esto quiere decir hipertrofia, es decir, que se ha inflamado. Y mejor pues hacemos algo. Y dijo, sí, quiero hacer algunos estudios. Inclusive podemos tomar una biopsia. Sí, tómela. Entonces me hizo unos estudios y me la tomó. Y resultó que yo tengo cáncer. Entonces tengo cáncer encapsulado. Es decir, fui afortunado suficientemente que no se regó, que está muy chiquitico, que está muy limitado, que está en una cápsula, digamos, que no le permite que se salga. Y a pesar de eso, pues me hago exámenes cada 6 meses, porque la conducta a seguir es no hacer nada, observar simplemente. Y posiblemente no pasa nada, porque muchas personas de mi edad lo tienen, simplemente no lo han descubierto. Entonces yo puedo decir tranquilamente así a usted mirándole la cara, sí, tengo, el problema está allí. Y está limitado, pero lo tengo. Y entonces es aprender a vivir con eso. Y cómo torear el toro. Y usted vino a Caracol, subió al 2º piso, subió al tercero y no tiene ningún problema. No, es envidiable. Doctor Líbano, le agradezco inmensamente, es un honor para mí haber estado este tiempo con usted. Muchísimas gracias y haberlo compartido con los oyentes. Pues es un placer, muchas gracias por la oportunidad. Espero no haberlo defraudado y ojalá si se presenta la ocasión podamos volverlo a hacer en alguna futura fecha. Yo lo considero un regalo para mí y de paso un regalo para los oyentes y lo disfruto muchísimo. Muchísimas gracias. Mire, un proyecto que ojalá usted lo haga, si no usted alguien más, que al Huila le falta y es para mejorar la salud mental del huilense, de la sociedad, es de tener un grupo, una oportunidad radial de poder expandir el conocimiento y de tener un programa específicamente para mejorar la salud mental. ¿Cómo siente que nos están gobernando? Hay muchos déficits. Sí, señor. Doctor Líbano, muchas gracias. Muy amable. Muy gentil. Seguimos sintonizados. Buen día. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde, los temas que interesan al Huila. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. 1 de la tarde. En la W 104.3 y las emisoras del Sistema ARS.